Como les dije antes, el texto de este sermón será Romanos 8, 14 a 17. Vamos a orar. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que nos bendigas. Señor, enséñanos de ti y de tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes este día y siempre. Amén. Mira, les voy a platicar de el director de mi primaria, donde yo asistí a la primaria de kinder a 8. El director se llamaba Dono, señor Ricardo. Le teníamos miedo. Era estricto. Nadie se metía con señor Ricardo. Si tú te portabas mal en la escuela, seguramente te castigaba, seguro. Y yo me acuerdo de eso, que su oficina, fuera de su oficina había sillas, como unas 4 sillas. Y si tu maestra te cachaba en el salón portándose mal, muy mal, entonces te mandaba a la oficina del director. Yo me acuerdo de ver a niños y esperando fuera de la oficina del director con miedo, ¿no, hombre? Con unos nervios, ¿verdad? Porque sabía el alumno que se había portado mal que le esperaba el castigo, seguro, ¿verdad? Nadie quería meterse con don Ricardo, el director de la escuela. Yo me acuerdo en el recreo, yo no sé si en Latinoamérica tienen como recess o recreos, ¿verdad? Los mandan a... Okay. Pues allá, pues teníamos como varias veces en el día salíamos afuera, pero había reglas, ¿okay? Había reglas. Y si unos niños estaban jugando y se estaban portando mal, una pelea o algo así, y luego se acercaba el director, todos estaban diciendo, mira, ahí viene el director, ahí viene el director. Y los que se estaban portando mal, ¿qué iban? Se fueron corriendo, ¿verdad? Tratando de esconderse, porque no se querían meter en problemas con el señor Ricardo. Ahora, la relación, por la mayor parte, la relación que tenía el director, Ricardo, con los alumnos de mi primaria era una relación de mucho respeto y miedo también, de temor. Y obvio, ¿verdad? No es que señor Ricardo fuera una mala persona. No era mala persona. Solo era estricto y si uno desobedecía, él llevaba a cabo la disciplina. Era un hombre de ley, podemos decir. Pero eso sí, la mayoría de los niños tenía miedo del señor Ricardo. Ahora voy a hablar de otro hombre. Él se llama Carlos. Les voy a describir cómo era la relación que Carlos tenía con sus hijos cuando eran chiquitos. Ahora los hijos de Carlos son grandes y tienen sus propias familias. Pero cuando los hijos de Carlos eran pequeños y todavía vivían bajo su techo, la relación que Carlos tenía con sus hijos era muy hermosa. Ellos lo buscaban, lo querían mucho, le llamaban querido papá o papi. Él jugaba con ellos, paseaba con ellos, los llevaba a pasear. En la noche les leía libros, les daba cosquillas, jugaba mucho con ellos, les enseñaba muchas cosas. Y los hijos de Carlos lo buscaban mucho, lo buscaban y lo querían, ¿verdad? Y lo amaban. Yo me acuerdo, sí, y cuando en ocasiones, cuando, pues casi siempre, no, hombre, cuando llegaba Carlos del trabajo, y los demás, los niños lo escuchaban llegar. Pues, papi llegó. Y fueron corriendo para abrazar a su papi. Y si uno de los hijos en una tienda estaban y se perdía uno de los hijos, como pasa a veces, ¿verdad? ¿Dónde está mi hijo, verdad? Si se perdía uno de los hijos y luego ya cuando escuchaba la voz de Carlos llamándolos, ¡ay! Iban corriendo a Carla. ¡Ay, papi, por fin me hallaste! Tenía miedo, pero gracias por encontrarme. Y abrazaban. Entonces, vamos a comparar la relación que los alumnos de mi primaria tenían con el director, muy distinta a la relación que Carlos tenía con sus hijos, ¿no es cierto? Una relación era de miedo. Y otra relación era de amor, cariño y confianza. Ese es el día en que estamos enfocándonos en
El único Dios que existe, la Santa Trinidad, como habíamos dicho antes, se llama la Santa Trinidad porque es tres en uno. La palabra Trinidad en latín significa tres en uno. Tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidas en un solo Dios. Y para que sepamos y para recordar, ¿cuántos dioses hay en el universo, en el mundo? ¿Cuántos dioses hay? Solo uno, y es la Santa Trinidad. Según la Biblia, no hay varios dioses y varias religiones. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, la Santa Trinidad. ¿Y cómo es? Pues la Biblia nos dice cómo es Dios. Muy grande, todopoderoso, es el creador. Y no solamente creó el mundo, sino también preserva el mundo y administra el mundo. También nos da de comer, provee para nosotros, para todos. ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que es muy sabio, sabe todo, sabe lo que estás pensando ahora, sabe lo que vamos a hacer más tarde, sabe con quiénes van a casar nuestros hijos, en dónde van a vivir, cuántos hijos van a tener ellos. Dios sabe todo. La Biblia dice que Dios está en todas partes. Ya escuchamos un verso antes, lo leímos en voz alta, el versículo del día de Mateo 28. He aquí estaré con ustedes, ¿cuándo? Siempre hasta el fin del mundo. Entonces Dios llena el universo, está en todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es Dios, la Santa Trinidad? Es grande, es fuerte, es todopoderoso, es omnisciente. La palabra significa sabe todo, muy sabio, muy listo, muy inteligente. Pero vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué tipo de relación tenemos con la Santa Trinidad? ¿Es una relación de miedo, como los alumnos de mi primaria tenían con su director? ¿O es una relación con amor, cariño y confianza, como la relación que Carlos tenía con sus hijos chiquitos? Pues esta pregunta es de suma importancia, porque nuestra eternidad depende de esto. ¿Por qué? Cuando nos muramos y estemos frente a frente con Dios, o cuando Cristo venga en el día final y llegue el día del juicio, si Dios, pues si tenemos miedo de Él y vamos a ir corriendo de Él porque tenemos miedo de Él cuando Él venga a juzgarnos o cuando en el día de la muerte, el infierno nos espera. Pero cuando llegue el día de la muerte o Cristo venga en las nubes para juzgarnos y vamos corriendo a Él porque es nuestro querido papá, el cielo nos espera. Entonces, como les dije antes, esto es de suma importancia. ¿Qué tipo de relación tenemos con el único Dios que existe? ¿Es una relación de miedo, que es el juez que nos va a castigar, o es una relación de como un papá con sus hijos, de amor, confianza, y que nos va a invitar al paraíso? Vamos a hablar de eso. Por naturaleza, el ser humano le tiene miedo de Dios. Porque a pesar de ser grande y fuerte y sabio y listo, inteligente Dios y llenar todo, también es un Dios justo, santo y perfecto. Él no peca, de hecho odia el pecado y Él exige perfección de las criaturas que Él creó, que somos tú y yo, los seres humanos. Él exige que seamos perfectos y Él castiga el pecado. Y sabemos muy bien que estamos muy lejos de la perfección. Somos pecadores y merecemos su castigo. Entonces el ser humano por naturaleza tiene miedo a Dios. Pensemos en el primer pecado que cometieron los seres humanos. ¿Se acuerdan Adán y Eva? Cuando pecaron y comieron la fruta prohibida, ¿cómo eran? Ay, cuando Dios los buscaba. ¿Se acuerdan? Dios los buscaba cuando habían pecado. ¿Cómo? ¿Corrían a Él? Ay, Dios, que... No. Corrieron de Dios y trataron de esconderse de Dios porque sabían que habían pecado y que la relación se había cortado y que esperaban su castigo, merecían su castigo. Entonces, desde el primer pecado, nosotros los seres humanos hemos estado corriendo de Dios, tratando de escondernos de Dios, porque merecemos el castigo de Dios y lo sabemos. Y si esta relación, entonces la relación que tenemos con Dios por naturaleza es como la relación que teníamos con el director, una relación de miedo. Mira, por naturaleza Dios no es nuestro querido papá, no es papi, es el juez y merecemos su castigo. La pregunta clave es esto:
¿cómo podemos entrar en una buena relación con el único Dios que existe, la Santa Trinidad, para que Él sea nuestro papá, para que cuando nos muramos entremos en su gloria? ¿Cómo? Pues la Biblia nos dice. ¿Eh? La Biblia nos dice cómo podemos entrar en esta relación íntima y hermosa. La Biblia dice, Romanos 8, 14 a 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, ya no hay miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre, que en hebreo significaba querido papá. Ya, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Podemos entrar en una buena relación con Dios solamente cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y nos da fe en Cristo. Y voy a repetirlo, solo podemos tener una buena relación con Dios cuando el Espíritu Santo entra aquí en nuestros corazones y nos da fe en Jesús, porque la fe en Jesús quita el miedo. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu Santo sí entra en nuestros corazones mediante el Evangelio, el bautismo, la santa palabra. Así el Espíritu Santo entra y obra fe en nosotros. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo mediante la palabra nos asegura que todos nuestros pecados quedan perdonados y que estamos completamente libres de toda culpa. El Espíritu Santo nos asegura que este castigo del infierno ya no nos amenaza, porque Cristo ya pagó por esto en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos asegura que ya no somos, pues, controlados y esclavos del diablo y del pecado. No, el Espíritu Santo nos asegura, mediante la palabra, ¿verdad? Nos asegura que nuestro Dios es nuestro querido papi y que somos sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? La relación ya ha cambiado cuando Dios, el Espíritu Santo, nos toca y nos da la fe y nos ha dado esta fe. Y ahora, pues, podemos ir corriendo a sus brazos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas, cuando hay dificultades en la vida, cuando estamos pasando por momentos difíciles y duros, podemos ir corriendo a Dios, ¿verdad? En oración, y Él nos ayuda. ¿Verdad? Y podemos vivir cada día con esto, de saber, yo soy un hijo de Dios, perdonado, salvado, limpio. Y la Biblia dice, no sé si escucharon, dice, si somos hijos, también somos herederos. Herederos. ¿Verdad? Es como las novelas, las telenovelas que yo miro en español a veces, ¿verdad? Siempre hay una familia muy rica, ¿verdad? Que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y luego ya, yo me acuerdo de una novela que estaba mirando y el papá dice, le dijo a su hijo, eres mi heredero, ¿verdad? Mi heredero. Y cuando yo me muera, mi hijo, toda esta fortuna será tuya, ¿verdad? Y él tenía como una hacienda grande y mucho dinero, millones de dinero. Tenía una mansión, varias casas y unas yachts, las barcas, ¿verdad? Él tenía todo. Y él dijo, eres mi heredero, mi hijo, y toda mi fortuna será toda tuya. Y el hijo, ¿verdad? Nació ahí, ni tenía que trabajar, ¿verdad? Pura herencia, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios a nosotros, sus hijos, a todos los que creamos en el Hijo Jesús? ¿Sabe lo que Él nos dice? Ustedes son mis herederos y mi fortuna del cielo será suyo. Es suyo por la fe en Jesús. Y lo que nos espera ya en la gloria, como dice en la Biblia, mucho mejor que mansiones aquí o haciendas o millones de dólares o yachts y barcas. No, hombre, lo que nos espera ya, mansiones en la gloria eterna, ¿verdad? Allí al lado de Cristo. Herederos somos, hijos de nuestro querido papá. Entonces, hermano, hermana en la fe, que tienes fe, aún sí,
la relación con tu pareja no siempre va bien. Aun si las relaciones con tus familiares a veces no están tan unidas, ¿verdad? Aun si tu familia a veces anda mal, ¿verdad? Si eres un hijo de Dios y tienes fe en Jesús, acuérdate de esto. Tú tienes una familia mucho mejor que cualquier otra familia. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios es tu querido papá. Y no hay nada mejor que ser un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos asegura en su palabra que lo somos. Y no hay nada mejor que esto. ¿Ustedes se acuerdan de Carlos y cómo eran sus hijos cuando eran chiquitos? ¿Verdad? Cuando él llegaba a la casa, los hijos corrían a él, ¿verdad? ¡Ay, papi llegó! ¿Verdad? Y yo me acuerdo, mira, Carlos está aquí, es mi papá. Mi mamá Bárbara, que están aquí para la graduación de Tonito. Entonces ya saben, estoy hablando de mi niñez. ¿Okay? Y cuando él llegaba, y él alto, entonces yo me acuerdo cuando tenía 3, nomás podía alcanzar a abrazar, sí, ¿verdad? Sus sonríes, porque era tan chiquito y él alto que era, ¿verdad? Pero ahí corríamos a él, ¿verdad? Papi llegó. ¿Verdad? O perdido en la tienda. Y luego, ¡ay, papi! Corría, abrazado. Fíjense en eso. ¿Verdad? Hijos de Dios que somos. Mire, hermanos en la fe, siempre corran a los brazos de Dios, viniendo a misa, escuchando la palabra, y Él los abrazará aquí. Cuando se sienten confundidos y tristes, cuando están pasando por problemas, corran a los brazos de su Padre Celestial en oración y Él les ayudará, claro. Cuando se sienten culpables porque se han caído en pecado, corran a los brazos de su Padre Celestial, tu amado papá, arrepintiéndose de todo corazón, y Él los abrazará, les perdonará y les recordará que ya murió por ustedes. Y cuando se sienten tan mal, cuando tú te sientes tan mal, tan agobiado y no sabes a quién acudir y no sabes qué hacer, corre a los brazos de tu querido papá Dios. Y Él te recogerá, ¿sí? Y te levantará. Todos los días de tu vida, corre a los brazos de tu querido papá, abriendo la Biblia, ¿verdad? Siendo alimentado. Y Él te acariciará el alma, te fortalecerá, ¿verdad? Te llevará en sus brazos. Y cuando te toque morir y llegue tu día y cierres los ojos en muerte, tú correrás a los brazos de tu papá celestial. Y Él te abrazará con un abrazo eterno. Amén.